En Mateo 13:36, Jesús explica la parábola del trigo y de la cizaña. Y en el 37, él dice, el que siembra la semilla, la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Satanás tiene hijos. El enemigo que la sembró a la cizaña es el diablo. Cuando nosotros entendemos esta verdad, debemos pensar, espérate, ¿de quién soy hijo yo? Porque yo casi estoy seguro que ninguno de ustedes alguna vez en su vida ha pensado, yo soy o yo era hijo de Satanás. ¿Verdad que no? De hecho, nosotros, hasta el ateo dice, pero todos somos criaturas de Dios. El trigo y la cizaña en el mundo, no se refiere a la iglesia solamente, en el mundo, la historia de la humanidad tiene dos familias. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y nacemos hijos del diablo por la pecaminosidad que reina en nosotros. Y Dios en Cristo Jesús nos salva del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como Pablo explica en Colosenses capítulo 1, versículos 13 en adelante. En Colosenses 1, él dice lo siguiente, versículo en el 12, él está dando que debemos vivir dando gracias a Dios, a que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 1. Y puede empezar desde el capítulo del versículo 1, pero en el 12 dice que con gozo, dando gracias a Dios porque nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pertenecíamos al reino de las tinieblas y Dios nos libró de las garras de Satanás. Segundo, el impío está identificado con el diablo. Ahora, usted dirá, pero Josué, los impíos no sienten eso. Exactamente. Ahí que está el engaño. Nos sentimos normales sin problema. Pero el impío es identificado con el diablo. Jesús en el capítulo 6 de Juan habla muchas cosas, dice muchas cosas, pero una cosa que él dice en el versículo 20 es la siguiente. Voy a empezar con el 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba, tengo la cita equivocada acá.
Ah, bueno, no voy a perder el tiempo buscando esto, pero en Juan 6 y en Juan 8, él tiene una serie de enseñanzas en cuanto al Hijo de Dios, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Y él confronta a los fariseos en el 39 y 40 del capítulo 8. Los hijos de Satanás se identifican con Satanás. Juan 8 lo pueden leer entero, pero en el 39 y 40 tenemos algo muy interesante. Una pregunta, Roberto Hernández. Sí. ¿Cuál es el nombre de su hijo mayor? Andrés. ¿Ustedes están de acuerdo con él? Que el hijo mayor de él se llama Andrés. Sí. No. Yo conozco a muchos Andrés. Andrés Hernández. Andrés Hernández. Ahí ese Andrés ahora yo se lo identifico porque Andrés Hernández está identificado con Roberto Hernández. Juan 8:39, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos estaban identificándose con Abraham y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos responden, nosotros no somos bastardos, no somos hijos de fornicación. Y él dice que el padre de ellos no es Dios. Y el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La identidad de los hijos de Satanás es con su padre, el diablo. Toda persona que no es creyente es hijo del diablo. Ahora, de nuevo, como dijimos hoy en el sermón, el diablo actúa de manera engañosa. Tú te crees que estás bien cuando estás en una condición horrible sin Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien, aun sea mi hermano de la carne, es un hijo del diablo. Y yo sé que a nosotros no nos gusta pensar ni de nuestras familias, ni de nuestros amigos, ni aun de nosotros mismos así. Pero esa es la realidad. Ahí está lo pervasivo. Pervasivo, ¿entienden esa palabra? Pervasivo, que permea todo. Ahí está la pervasive. No. Ahí se ve lo insidioso, la extensión de la maldad del diablo.
que es como el agua así que agarra una toalla de papel en mucha agua y así la llena. Sí, es una expansión de la maldad de Satanás. Y nosotros no podemos evitar pensar de los inconversos como hijos de Satanás. Eso no indica, hermano, Satanás, la cruz, para ti, para que te vayas, tú eres hijo de Satanás, te odio. No, nosotros nosotros estábamos en esa condición. Pero por su gracia Cristo nos salvó por medio de la fe. Cuando predicamos el evangelio a alguien, tenemos que entender que le estamos comunicando el evangelio. La única cosa que puede sacarlos de ese engaño, hermanos, están ciegos. Ellos no ven. Nosotros somos hijos de Abraham. Y dice Jesús al principio, en el capítulo 8, sí son hijos de Abraham en la carne. Pero son hijos del diablo en el corazón. Y eran los fariseos. Ellos estaban dispensando la ley, dando justicia. Y se veían muy santos en el templo. Pero yo espero que después de hoy, ustedes por lo menos empiecen a entender de una manera fundamental lo maligno que es Satanás. En Lucas 4, el engaño principal de Satanás es siempre en cuanto a Cristo. Lucas 4, 3 al 6 es la misma narración de la tentación de Jesús. Y óigame bien qué fácil es esto. Y lo dije en el sermón, pero quiero enfatizarlo un poquito más aquí. Pero pastor, toda esa gente que ahí son también cristianos. Cristianos, explícame qué creen ellos. Bueno, ellos creen que usted va a la iglesia, cantan los mismos signos que ustedes y que el Señor les da revelaciones y que ellos pues responden a esas revelaciones y es el mismo espíritu, ¿no? No. No es el mismo espíritu. Ayer hablaba yo con un amigo que hacía tiempo que no lo veía. Y él me dice, bueno, mi pastor se levantaba el domingo en la mañana y lo que le venía a la cabeza de eso preparaba el sermón. Y es una iglesia grande. El engaño. Y el engaño principal de Satanás es el engaño en cuanto a la persona de Cristo. ¿Y cuál es el engaño más común? El engaño más común es este. Hace un par de días estábamos visitando una familia y el señor está enfermo y empezamos a hablar con él y él dice, no, mira, los musulmanes creen que Jesús es el profeta de profetas. Mahoma es el último profeta. Pero Jesús es el profeta. De hecho, el nombre de Jesús aparece más veces en el Corán que el nombre de Mahoma. Ahora, es interesante, hermanos, porque ese hombre no llamaba a Jesús Jesús. Isa. Y dicen que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, yo sé que ella es una experta en eso. Isa es un profeta
que no es el Hijo de Dios, y aunque es el Salvador, no es el Salvador por sacrificio. Porque el sacrificio de Jesús es que al momento de morir, Dios lo sustituyó. Porque el profeta de Dios no puede morir así. Entonces, ese Jesús de quien hablan los musulmanes y otras personas es un Jesús diferente. Es lo mismo como nuestros amigos católicos, por ejemplo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre. Y los católicos dicen, eso es verdad. Pero también tú puedes ir al Padre por medio de María. También tú puedes ir al Padre por medio de los santos. Y cada familia puede tener su santo y pegarle su vela para que él, el santo de mi devoción, por eso esa frase, el santo de su devoción, es porque cada familia tenía, ahora ya no lo hacen, pero antes tenían cada uno su santo y su velón, su vela encendida. ¿Por qué? Porque ese es el medio de llegar a Dios. De hecho, yo estaba escuchando en el radio una persona que nunca yo había oído. Y la persona estaba explicando el Evangelio. Y yo, mientras estaba manejando un viaje largo, yo me decía, wow, ¿este tipo quién es? Que está explicando tan bien el Evangelio. Eso es raro oírlo en el radio. En el radio usted oye Babalú, Ayeye y todas esas cosas, pero es otra historia. Y este hombre al final dice, ahora, ese sacrificio de la sangre de Cristo es posible porque María era inmaculada. Y María le dio su sangre perfecta a Cristo. Así que a final de cuentas, dice él, somos salvos por la sangre de María. No, pero espérate. Hermanos, yo estoy mencionando esto porque ustedes dicen, wow, wow. Señores, eso es lo normal. El hindú, ¿qué dice el hindú? Yo creo en Dios. ¿Cuántos dioses tienen los hindúes? Pero dicen que solamente tiene un Dios. ¿Cómo es posible? Porque para ellos hay un Dios que se manifiesta en todos esos dioses y cada cual tiene su delegado, su Dios, su oficina. Y cada cual va por medio de. Entonces, el engaño de Satanás siempre es en cuanto a la persona de Cristo. Y voy a decir lo que R.C. Sproul dijo una vez en una discusión entre varios pastores que tenían varias diferencias acerca de si podíamos unirnos con otros grupos y por qué sí o por qué no. Y R.C. Sproul, dice John MacArthur contando la historia, era una mesa redonda y R.C. Sproul se subió encima de la mesa y le dijo, solamente hay una diferencia. Y dice John MacArthur que se puso R.C. Sproul como él no lo había visto, como un león. Dice, solamente hay una diferencia. La diferencia entre ustedes y nosotros es una palabra. ¿Cuál es la palabra? No. ¿Ah? La sangre de Cristo. Solo Cristo. No puede ser los santos, no puede ser María, no puede ser Confucio, no puede ser budismo. Es solo Cristo. Y Satanás quiere que nosotros entendamos que todos los caminos llevan a Roma.
Y por eso es que muchas veces nosotros, bueno, él parece cristiano, sí, él cree, ella cree, más o menos. No. Sola escritura, sola fe, solo Cristo. Hay una pregunta que hemos hecho varias veces cuando hemos estado discutiendo acerca de la soberanía de Dios. Y es esta. Y se acuerdan que lidiamos eso cuando Yeudi estaba aquí haciendo preguntas. Si Dios es soberano y toda esa cosa, ¿dónde se originó el pecado? El mismo Jesús, hablando a los fariseos, el mismo Juan 8:44. Y hermanos, si ustedes quieren saber de Satanás y de Dios la diferencia entre ambos, lean a Juan 8. Si quieren saber acerca de la salvación que tenemos, lean a Juan 6. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Quien originó la mentira es Satanás. Quien originó el homicidio es Satanás. Él es asesino desde el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra en el principio, ya Satanás era homicida y era mentiroso. Y la razón muchas veces, hermanos, por la cual nosotros caemos en tentación es porque no nos damos cuenta que Satanás busca matarnos porque él es asesino. Y el alma que pecare, todos somos pecadores y estamos camino al infierno, y eso es lo que Satanás quiere. Porque él es asesino. Él es asesino. ¿Y por qué engaña? ¿Por qué engaña? Es el padre de mentira, es engañoso. Él no puede hacer otra cosa que engañar. Y es tan engañoso que nosotros nos salvamos solamente si confiamos en lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está la verdad. La pecaminosidad en toda su forma, ya sea mentira, asesinatos, adulterios, todo eso se originó en Satanás. ¿Cuántos de ustedes son masones aquí? Masons. ¿Ustedes no saben lo que es un masón? Cuando nos portábamos mal. Cuando se portaban mal le decían masón. Bueno, en Dominicana le llamamos menso a eso. Los masones tienen las logias. Las logias
son de los masones. Y hay muchos cristianos que van a una iglesia y son profesores de escuela dominical y son masones. Especialmente en la Convención Bautista del Sur. Está llena de esos. Especialmente en el sur. De Stanford para abajo, ¿verdad? De Stafford para abajo. No, no es una secta. En realidad no es considerado una secta en el sentido. Es una secta, sí, es falso, pero es viejísimo. Como el que está ahí, el monumento que está ahí abajo cerca de Oltama. Usted ha visto esto, ¿verdad que sí? Esa es la catedral. Sí. Un compás y una escuadra. El compás y la escuadra y el poder regenerativo en el medio. Y si usted nota, también parece un hombre y una mujer. Para ellos, al igual que los mormones, la reproducción es importante. Porque en realidad Satanás está reproduciendo hijos para ellos. Para él. El poder generativo. El gran autor de ellos se llama Albert Pike. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad, es el teólogo de ellos. Y Albert Pike, si tienen la oportunidad, busquen el libro, creo que está en español, 1500, 1600. Albert Pike al final dice, Lucifer es Dios, Cristo, Adonai, es el diablo. Y tuércelo. Y todos los masones que hacen buenas obras, todos son diabólicos. Pero ¿cuál es la principal? ¿Por qué menciono yo a los masones? Porque mientras yo estaba en Carolina del Sur estudiando en el seminario, yo me hice amigo de un vecino que vivía enfrente y él era el grado más alto de los masones en el lugar. Bueno, en toda la nación, porque él llegó al grado más alto de ellos. Y él me decía, mira, Josué, nosotros creemos en el gran arquitecto. El gran arquitecto se revela en Japón como un Shinto. En los hindúes como uno de los Vedas. En los musulmanes como Alá. Y nosotros vamos a la iglesia cristiana porque es el mismo gran arquitecto. Entonces ellos eran bautistas, bien comprometidos con la iglesia, porque todos somos salvos. Recuérdense eso. Siempre, amén, en contra de Cristo, no solo Cristo. Siempre hay una manera extra de salvarte, pero también el pecado se originó en Satanás. Y ese pecado es el engaño. Mientras yo te mantenga a ti creyendo que tú estás bien, estamos bien. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, mejor dicho. Satanás, él esclaviza. No me distraiga ella que me está prestando atención. Óyeme. Voy a empezar con el 23. Pero desecha, esto es Pablo hablándole a Timoteo, pero capítulo 2 de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre
corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escuchen ahora, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué es difícil que una persona se convierta? Porque está bajo el lazo del diablo. No ve. Él cree que está bien. Tú decirle 10,000 veces que estás mal. No, yo no me veo mal. Yo hago mi trabajo, yo soy fiel a mi familia, yo no ando en borracheras, yo no... ¿Se acuerdan la frase? Yo no mato, ni bebo, ni fumo. A veces mujereo, pero decían ellos. No siempre. Pero ¿cuál es el punto? Que están esclavizados, están ciegos. Y la esclavitud no es una esclavitud que te tiene con una cadena y tú quieres irte para Cristo y Él te está agarrando con una cadena. Esa no es la esclavitud. La esclavitud es que tú estás bien y te crees que no necesitas a Cristo. Satanás esclaviza, hermanos. Por eso es que cuando nos damos a ciertos pecados, es difícil salir de ellos. Y hay personas que llorando te dicen, sí, eso es la verdad, esa es la verdad. Yo sé que Cristo es el Salvador, yo sé que yo necesito a Cristo, pero es que yo no puedo dejar. Jorge, ¿tú te acuerdas de Kevin? Kevin, Canadá. Un hermano que vivíamos con él puerta con puerta. Pasamos casi 8 años. Todos los martes con un grupo de hermanos estudiando las Escrituras. Y cuando fui a Dominicana, el pastor Don Theobald, ¿se acuerdan de él? Era el pastor de él allá. En Canadá. Y agarran a Kevin en adulterio. Sí, él venía aquí con la familia completa. Y el pastor Don Theobald le dice, Kevin, ¿tú sabes que está en pecado? Sí. ¿Sabes que estás mal? Sí. Y le dijo el pastor Don Theobald, dame la llave del apartamento de ella, yo se la voy a entregar. Tú no tienes que ir a donde ella. Yo voy por ti. Y él ahí, y el pastor Theobald le pregunta, ¿tú amas a Cristo? Sí. ¿Amas a Cristo más que a Jane? No. Y la última vez que vimos a Kevin, estaba hinchado, se dio a la borrachera, Jane lo botó. Y Teresa le dice a Kevin, Kevin, te estás muriendo. Todavía puedes venir a Cristo. Y la respuesta de Kevin a Teresa fue, mira, ahora mismo yo no tengo tiempo para eso. Vamos a hablar de eso después. Una semana más tarde, muerto. ¿Qué pasó con Kevin? El diablo lo agarró. Él cedió al diablo en una tentación y el diablo lo destruyó. El diablo es malo. El diablo es maligno. No podemos jugar con el diablo. ¿Ah? ¿Era Kevin hijo de Dios? ¿Era Kevin hijo de Dios? Definitivamente que no. Porque los hijos de Dios no practican el pecado. Pueden caer en pecado, pero Kevin se dio a una vida de adulterio y borrachera.
Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica el pecado, el que tiene un estilo de vida pecaminoso, no es de Dios. Y Kevin era mi hijo. Y es difícil verlo. Pero como el mismo pastor Don Theobald dijo, ¿y qué de tu padre? ¿Tú crees que está en el cielo? Dice él, no. Yo sé que él está en el infierno y yo estoy de acuerdo con Dios. Hasta que no tengamos una visión radical del problema que tenemos frente a nosotros, vamos a seguir creyendo un paquete de disparates y viviendo una vida insulsa. Jugar con el diablo es jugar con tu futuro. El diablo esclaviza. Y la esclavitud de él es una esclavitud tan engañosa. Parece a la heroína. Las drogas son una buena figura para que veamos el engaño de Satanás. Yo sé que esto me va a matar, pero no lo puedo dejar. En Apocalipsis 2:10 voy a leer simplemente el versículo. Yo quiero que ustedes entiendan algo muy interesante aquí. Cuando en la carta a Esmirna, el Señor Jesús le dicta a Juan lo que debe escribirle, y el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Sufrir por Cristo. Sufrir como enemigos de Satanás vale la pena. Morir por la causa de Cristo vale la pena. Y quien te va a matar a ti es Satanás, por sus dos bestias, el gobierno y el humanismo. Y el humanismo, el hombre que se cree ser Dios. ¿Cuál es el final del diablo? En Apocalipsis 20, versículo 10 dice que él va a ser lanzado. El final está en Apocalipsis 20, bueno, está en muchos otros textos, pero Apocalipsis 20, 10 y creo que es el 13, 12 o 13, por ahí. Y dice Apocalipsis 20, 10. Yo me postré, perdón, no, esto es 19. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, la segunda bestia, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el 20 termina, el 14 y el 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no se halló inscrito fue también lanzado en el mismo lago. El final de Satanás
no solamente significa que ese es el final de Satanás. Todos los que no vinieron a Cristo terminarán ahí. Y esto es otra cosa seria que debemos tener. Ese hermano, ese amigo, ese primo que no conoce a Cristo, si no viene a Cristo, terminará en el mismo lugar que el diablo, su padre. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. Pero es que tú no lo puedes restringir mucho, tú no puedes. Bien. Déjeme ahora, porque yo sé que tenemos esta figura de Satanás ahora. Déjeme decirle ahora, ¿cómo es Satanás hoy? ¿Cómo vemos a Satanás? Porque yo creo que muchos de nosotros estamos pensando en el cuco. Estamos pensando en un monstruo feo. Esa rubia bonita que te pasa por ahí, semivestida, porque ya no están semidesnudas, son semivestidas. Es una hija de Satanás. Ese amiguito de tus hijos, que no es creyente y su papá no son así, pero que son buena gente, vamos a dejarlo que se vayan para allá. Son hijos de Satanás. Hay que cuidar a los hijos. ¿Él quiere jugar con mis hijos? Que vengan a mi casa. ¿Vamos a juntarnos las dos familias a hablar? Sí. Pues nos juntamos la familia completa y yo estoy ahí viendo a mis hijos. De hecho, el pastor Robles no tenía hijos en ese tiempo, pero él se tiene que acordar que cuando había hermanos, familias de nuestra iglesia, a quienes yo no dejaba que mis hijos fueran. Y si íbamos, íbamos todos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un disfraz muy, muy importante. Y está en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Y el texto dice, hablando de los falsos maestros, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por ejemplo, la iglesia luterana hoy es una iglesia diabólica. Ahí no hay cristianos. La iglesia episcopal por igual. La iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, de USA, lo mismo. De hecho, hace 3 semanas un pastor de esa iglesia dijo que la Biblia fue escrita por gente antigua para gentes antiguas, pero nada tiene que ver como palabra de Dios para nosotros. La Biblia solamente es un manual que podemos aprender cómo ser buenos. Ese es el pastor. Y dice Pablo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla. O sea, esto no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo podemos distinguir a un ministro de justicia de verdad o a un ministro de Satanás? Sus obras. ¿Por sus obras? Mire, hermano, yo conozco a diablos
que son mejores en su comportamiento en su familia que cristianos. Pobrecitos se van a quemar. Pobrecitos se van a quemar. Pero ¿cómo yo los distingo? Por lo que ellos enseñan o creen. Por lo que enseñan, por lo que creen. ¿Y cómo yo sé eso? Cuando los confronto con solo Cristo, con la palabra de Dios. Una vez que una persona empieza, y hermanos, yo sé que ustedes son latinos, y yo sé eso porque yo soy latino. Pero una vez que usted y una persona hablando que usted es latino, y aquel es blanco, y aquel es negro, y el otro es de tal color, y por eso tú eres más sufrido, y por eso tú eres más abajo, y por eso tú tienes, y por eso tú... Hay muchas iglesias que predican ese evangelio. Eso es falso. Eso es del mismo diablo. Entonces tenemos falsos maestros. Y voy a tomarme el tiempo para acabar esto. No, hombre, no, déjelo para hacerlo para la otra semana. No se precipite. Esas son palabras que parecen de aliento, pero no, hermanos. Hay un veneno detrás de eso. Le juro que no. Conviértame en serio. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han enfrentado con el diablo? Con el diablo. Se han tenido un enfrentamiento con el diablo. Bla, 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 bla. ¿De verdad usted se ha enfrentado con el diablo? Claro. Miren cómo... Sí. Claro que sí, ok. Para que enfrentamos los pecados. Las decisiones. Ups. Cada rato. Vamos a ver al diablo en la práctica, hermanos. Santiago capítulo 3 habla de la lengua. Pero el capítulo 1, el versículo 26 dice lo siguiente. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. No solamente dice que la religión del tal es vana, dice que y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si tú no sabes refrenar tu lengua, la religión tuya es falsa. Amadas hermanas, amados hermanos, esa lengua, usted se enfrenta a Satanás a diario. Lo que pasa es que está disfrazado y usted no lo ve, que lo que está haciendo es diabólico. Más tarde, Santiago en el capítulo 3 dice lo siguiente. Pero si tenéis celos amargos, Santiago 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El diablo está más cerca de nosotros que lo que creemos, hermanos. A veces es simplemente esto. Es que dejó las medias tiradas en el piso y por tanto yo grité porque no aguantaba más. A veces es, pero yo te dije que no comprara eso, yo soy la cabeza de la casa y tú lo compraste y vamos ahora a destruir la casa. A veces, hermanos, nosotros conociendo el poder diabólico de la lengua, no hablamos, sino que dejamos que la silla o la puerta hablen. ¡Bam! Eso es diabólico. Eso es del diablo. Eso no es una reacción humana. Eso no es lo normal. Muchos de nosotros creemos que lo normal es lo que todo el mundo hace. No, todo el mundo, lo único normal que todo el mundo hace es pecar. Y el diablo está frente a nosotros cada día. Cada vez que tú levantas la voz en enojo, en ira, ya estás actuando diabólicamente. Y amados hermanos y amadas hermanas, cuide la lengua. ¿Por qué? Porque mira lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4. El texto, la traducción es malísima. Airaos, pero no pequéis. En realidad ese airaos está en la voz media. Indica que alguien te está haciendo airar. 4:26 y 27. O sea, cuando a ti te quieran hacer airar, no peques. No caigas en la tentación de airarte. La ira es un pecado pecaminosamente pecaminoso. Solamente, de hecho, la Biblia advierte claramente, deja la ira de Dios, da lugar a la ira de Dios. No te metas tú a airarte, eso es lugar de Dios, eso no es tuyo. Cuando te quieran airar, no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice el 27? Ni deis lugar al diablo. Cada vez que tú te enojas, el diablo toma el control de tu casa. Samuel le dice a Saúl, la hechicería es igual que el enojo. Y ninguno de ustedes pondría un altar a Satanás en el centro de la mesa. Sin embargo, enojarse y pelear y gritar es lo normal. Tenemos encuentros satánicos, hermanos, 50 veces al día. Ahora, algunos dicen, bueno, dice que airaos, pero no pequéis. Eso significa que tú te puedes airar, pero no peques cuando te aires. Ok, vamos a tomarlo así. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estás enojado, sí, pero no es pecado. Entonces, lo que tú vas a decir tiene que edificarme.
pero yo estoy enojado contigo. Pues sí, pero... Nice. Nice, please. Nice. Ninguna palabra corrompida. Tú no puedes insultar. Tú no puedes gritar. Tú no puedes decir ninguna mala palabra. Tú eres nice. Yo estoy airado, pero te estoy bendiciendo. Eso es lo que dice la Escritura. Jimmy. ¿La ira es un sentimiento o es un acto? ¿Cómo? ¿La ira es un sentimiento o es un acto? La ira es una emoción. Es un movimiento de tu corazón. Si usted toma la clase de consejería que yo doy los lunes, usted no tendría esa dificultad. Pero como no la toma, está perdido. Ahora, sí le digo lo siguiente. La ira es la respuesta voluntaria de tu corazón en contra de cualquier persona que ha hecho algo que tú consideras injusto en contra tuya. Entonces es el acto voluntario. Es un acto voluntario. Nadie me hizo airar, yo me airé. Entonces, si me emociono de esa manera y no actúo, ¿qué es? Estás airado como quieras. Ya está mal. Ya te irá. La ira no es una tentación, No. es pecado. Señores, para el domingo que viene tengan todas esas preguntas que el pastor se las va a contestar. El domingo que viene tenemos preguntas y respuestas. Oiga, pastor, pero también esa ira y ese enojo que nosotros como padres tenemos, generalmente se lo transmitimos a nuestros hijos porque nuestros hijos van a reaccionar igualito que nosotros. En la manera que... No, hermano, mire, la pecaminosidad nace en ellos con la pecaminosidad de la ira. Nosotros los entrenamos a airarse. Exacto, eso es lo que quise. Que no es que yo se la compartí a mi hijo, Nos entrenamos. es que yo lo entrené. Déjeme Entonces sí, estamos airados, pero si Piensa, nos confiesa, contenemos, no pecamos en gritar o hacer, o sea, pero nos estamos conteniendo, ¿ya pecamos? No, si le contuvo medio. El punto es este, Erika. El punto es Erika. Oigan cómo el diablo funciona, hermano, y me voy a tomar un minuto aquí. No, déjelo para el domingo que viene. Nosotros estamos tan engañados que llegamos al punto de decir, si yo estoy totalmente airado y enojado, pero me contengo, ¿eso es pecado? ¿Qué pecado? ¡Claro que sí! Lo que Y ese es el engaño, Erika. Erika, ese es el engaño. El engaño es este. Ajá. Yo lo voy a odiar, pero lo voy a odiar así. ¿Cuál es la diferencia con la tentación? Esa, vete a la consejería y tú y yo hablamos solo de eso, porque quiero acabar esto. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando caemos en ira, enojo, maledicencia, estamos echando afuera al Espíritu Santo. Y por eso damos lugar al diablo. Y el diablo ahí viene y hace con nosotros lo que quiera. Termino. Quítense de vosotros, versículo 31. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En estas cosas, la ira, el enojo, hay maldad. Nadie se enojó contra otro y le llevó un buen steak con plátano maduro. Mire, yo estoy bien enojado contigo. Aquí está un plátano maduro con steak para ti. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Estoy tan airado contigo que te hice un cocido, te hice un sancocho. Es interesante, voy a decir una cosa más. Es interesante, hermanos, que hablamos del diablo y mientras estuve hablando del diablo, ustedes estaban más serios que un muerto.
Me asustó. Cuando empezamos a hablar del diablo en nuestras vidas, en la manera práctica, ahora nos reímos. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué engaño! ¡Qué engaño Satanás no tiene! Que cuando vemos la realidad del diablo en nuestras vidas, nos reímos, nos parece un chiste. Ay. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es malo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Es una o la otra. No hay mezcla. O somos benignos o somos malignos. O con nuestras palabras bendecimos a Dios y a los hombres, o con nuestras palabras maldecimos a Dios y a los hombres. El diablo está más cerca de nosotros, hermanos, que lo que creemos. Vamos a orar. Señor, el diablo es engañoso. Abre nuestros ojos, danos luz para ver.